Trinity Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Trinity Christian Center te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Trinity Christian Center está ubicada en 1818 Blooming Street, Laredo, Texas. Para mayor información, comunícate al teléfono 956-724-1498 y al teléfono 956-523-9399. Gloria a Dios, en esta mañana les damos la bienvenida al segmento de la iglesia de Trinity Christian Center, Restaurando tu Identidad. Soy la pastora Olga Zulma, dándole las gracias a la comunidad de Laredo, Nuevo Laredo y pueblos cercanos por apoyar esta edición que ha sido de gran bendición para ustedes. Les damos las gracias de la profundidad de nuestro corazón. No tenemos con qué pagarles, nomás con orar por ustedes y que ustedes sigan llenándose de la presencia del Espíritu de Dios. Es muy bonito poder resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de este temor que hay en toda la gente. La humanidad está todavía con mucho temor, con mucha angustia, pero sabemos que Dios a los suyos nunca los deja y nunca los desampara, porque nos tiene en el hueco de su mano. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Acérquese a un lugar donde se predique la palabra para que usted y su familia esté bendecidos, sean puestos una cobertura alrededor de ustedes. Y en esta mañana traigo el tema de introducción. Tenemos un gran sacerdote, el Hijo de Dios. Tenemos un gran sacerdote, el Hijo de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra del Padre Celestial. Te voy a dar una escritura, Hebreos capítulo 10, versículo 25, ahí nos informa, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. En el mundo, hermanos, tan agitado como lo que estamos viviendo hoy, tan angustiado como hoy en día, donde tenemos la agenda llena de compromisos, llena de actividades, un sinnúmero de cosas que tenemos en nuestra vida, que muchas veces nos vamos apartando de la presencia del Padre Celestial. Ya no pasamos calidad de oración con el Padre, sino todas esas actividades, todo lo que tenemos programado nos va alejando. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo para venir al trono de su gracia y alcanzar oportuno socorro a todas nuestras necesidades. Y parece que no nos queda tiempo. No nos queda tiempo. Muchas veces nos preguntamos, se me hizo el día muy corto, no tenemos tiempo para buscar a Dios, nos quedamos sin tiempo para congregarnos en la iglesia. Antes esta realidad, vale la pena preguntarnos qué beneficios nos trae el congregarnos, el buscar a Dios. Para dar esta respuesta a esta pregunta es necesario, hermanos, primeramente preguntándonos a nosotros mismos, ¿qué implica estar en la casa de Dios? El rey David, para el rey David, Dios era su prioridad. Dios lo era todo para la vida de David. Era el cimiento de todo lo que él hacía. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón en buscar a Dios, es el punto de partida para poner en práctica una serie de cosas bien importantes en nuestra vida. Que Él sea la prioridad de nuestra vida, que nosotros podamos entrar al lugar secreto con Él y tener una conexión directa con Él, para que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de su palabra en nuestra vida y plantarla en nuestro hogar. No podemos tener, hermanos, ese miedo, ese temor a esta pandemia. Dios está con nosotros, y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te voy a dar la primera información. Tenemos que reconocer la autoridad de Dios, y muchos de nosotros no reconocemos la autoridad de Dios, hermanos, en nuestra vida. Nos sentimos tan importantes, tan llenos del Espíritu de Dios, pero en realidad no traemos nada del Espíritu de Dios. Una de las primeras cosas que un cristiano aprende cuando comienza a congregarse es reconocer que Dios es su autoridad. Y cuando reconoce una autoridad, se somete a las reglas de la autoridad. No podemos decir que reconocemos a Dios cuando nuestra autoridad no se sujeta al Dios Altísimo. No se sujeta. Y al mismo tiempo decir que buscamos a Dios a nuestra manera. Es ilógico. Es decir, un ejemplo.
que reconocemos la autoridad de un policía, ¿verdad? Pero cuando el policía nos dice que nos detengamos, no lo hacemos. ¿Ah? Cuando hacemos esta acción, ¿sabe qué? Estamos diciendo verdaderamente, eres un policía, sé que eres una autoridad, pero no me someto a ti. Tú no tienes autoridad sobre mí. Un sometimiento a la autoridad de Dios lo vamos claramente en la vida de Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac que lo sacrificara. Recuerda lo que te voy a decir en esta mañana. Recuerda que en la conquista no hay descanso, porque la conquista no es del hombre. La conquista y la obediencia viene de Dios Padre cuando tú te sometes a la autoridad de Él. Te doy la segunda información. Dios nos trae la provisión cuando nos congregamos. Salmo 132, versículo 15, ahí nos informa: bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres, saciaré de pan a los que me necesitan. Amén. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a Él. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en nuestra vida. Cuando vamos a la casa de Dios, o sea, a la iglesia, Él nos da la provisión, Él ilumina nuestro entendimiento. Dios nos enseña qué hacer y cómo hacerlo, de tal manera que su deseo es darnos su provisión que nosotros necesitamos, ya sea espiritualmente, ya sea físicamente y emocionalmente. Amén. Te doy una información, Salmo 36, versículo 7 al 9, ahí nos está informando, dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de su casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Amén. Cuando vamos a la casa de Dios Padre, Él nos da la provisión, nos lleva a donde está la provisión de Él, la palabra de Él. Él nos da el aceite para alumbrar nuestra vida, para restaurar nuestra vida espiritual, emocional y física. Porque cuando nosotros no nos podemos someter a la autoridad del Padre, ¿sabe qué? Estamos perdidos completamente. Estamos caminando en tinieblas. Todo lo que emprendemos es fracaso, derrotas, decepciones en nuestra vida. Busca primeramente a Dios y su reino, y las demás cosas vendrán por añadidura. Te doy la información número 3. Cuando nos congregamos, Dios nos da entendimiento y sabiduría, inteligencia, comprensión, para comprender todo el proyecto que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, ahí nos informa, dice: guardaos pues y poneros por obra, porque esta es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Existe algo que desarrollan aquellos cristianos que buscan a Dios. Sabe que el entendimiento y la sabiduría nos hace hombres y mujeres extraordinarios. Nos hace visioneros, nos hace prudentes, con visión, con propósito en los planes de Dios. Es bien importante congregarnos en la casa de Dios. Es bien importante someternos a la autoridad del Padre Celestial. No lo hagas a tu manera, sino a la manera de Dios, para que haya una bendición y puedas hacer esa luz, ese árbol que estás dando la sombra para aquellas personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, ¿no? Mi pregunta es, hermanos, ¿por qué las iglesias están solas? Nos trae cientos de beneficios, hermanos, cuando nos congregamos en la casa de Dios, pero también es importante que sepamos o conozcamos qué consecuencias nos trae cuando no nos congregamos en la casa de Dios. Lo primero es calificar que esto no es territorio espiritual. Lo que se trata es de responder qué pasa si no me congrego. ¿Sabe la respuesta que va ligada a lo que usted es en su vida? Para muchos la vida es un sinnúmero de experiencias que han dejado dolor, han dejado odio, han dejado amargura, han dejado conflictos, han dejado soledad. Pero déjame decirte, pero también han dejado en nuestra vida la alegría, la paz, la victoria, la felicidad, la realización, las riquezas. Entre otros, decimos que la vida en Cristo está la vida, está la experiencia que hemos vivido y hemos caminado con Jesucristo en todo este tiempo.
Él es nuestro cayado, donde nosotros nos recargamos y entramos en oración a través de la presencia de Jesucristo al Padre Celestial. Indudablemente, déjeme decirle, la fortaleza espiritual la desarrollamos en un gimnasio espiritual, como lo es la congregación. Los músculos espirituales, si no nos congregamos, no pasamos tiempo en la palabra, los músculos espirituales se van desvaneciendo, se van terminando cuando no nos congregamos en la casa de Dios. Qué importante es la unidad, la congregación, que nos congreguemos en unidad. Ahí en Hebreos 10:25, ahí nos informa, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Aquel día se acerca. Tenemos que estar unidos. ¿Para qué? Para bajar el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué la gente no asiste a las iglesias? ¿Por qué están solas las iglesias? Seguramente para mi contestación sería más lógica o más sencilla. Las iglesias están cerradas porque estamos en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena, y no nos permiten las reuniones para no contagiarnos del virus. Pero si nos podemos poner a pensar, si la palabra de Dios nos dice que no debemos de dejar de congregarnos, mucho menos cuando veamos que el día del Señor se acerca, porque Dios ha permitido que en estos tiempos que las iglesias o templos estén cerrados y que nadie se pueda congregar en ellos. ¿No has pensado en eso? Verdaderamente tenemos que reconocer que las iglesias están cerradas, como un mensaje de Dios para su pueblo, para su iglesia, es decir, para cada uno de nosotros, y también un mensaje para todos aquellos que aún no conocen al Señor. ¿Cuál es el mensaje? Quizás sea tu pregunta. Que el Señor quiere darnos, porque están cerradas las iglesias. Número 1, la primera información. Tenemos que recordar que la palabra nos dice que el verdadero cristianismo se vive primeramente en nuestra casa. Ahí donde vamos a predicar. Ahí donde vamos a enseñar las características de Cristo Jesús en nuestra vida. Hebreos capítulo 2, te doy una información, 46 al 47, dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que se habían de ser salvos. Amén. Dios Padre nos está recordando que los principios de la iglesia, la llamada iglesia primitiva, en la cual se reunían en el templo, pero eran que en las casas se manifestaba el amor fraternal, en las casas vivían verdaderamente el evangelio, el reino de Dios, se manifestaba la presencia de Dios en sus vidas. Déjame decirte, desgraciadamente la iglesia moderna ha olvidado todo eso. Muchos de nosotros nos hemos regresado al cristianismo religioso, es decir, hermanos, que vivimos nuestro cristianismo nada más en los templos, en los días de culto o en servicio, en los días que nos correspondía servir en nuestro ministerio. Para muchos era una apariencia, hermanos, aparentamos, pues en nuestras casas vivimos todo lo contrario de lo que aparentamos. Por eso Dios, el Señor, hoy en nuestras casas nos está recordando dos cosas bien importantes. Déjame buscar la escritura. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ahí nos informa Dios, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de no fe fingida. Amén. En el otro capítulo, en otra confirmación, más bien dicho, dice, pues nuestro evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fuimos. Tenemos que unirnos. Tenemos que haber compañerismo. Tenemos que animarnos a seguir buscando el rostro de Dios. ¿Cómo podrían ellos ver nuestra fe, nuestra familia o nuestras acciones? ¿Sabe qué? Por medio de los frutos del Espíritu Santo. Usted no pasa tiempo con Dios, usted está seco, está seca de la presencia de Dios. Usted piensa que está lleno de la presencia, pero tus acciones, tus frutos hablan más que tus palabras.
Por eso tenemos que buscar el reino de Él, que venga a nuestra vida, que se haga real en nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 9, nos informa ahí: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Quita toda cosa que a Dios no le agrada de tu vida. Quita toda basura que ha entrado a tu vida en este tiempo que no nos hemos congregado en el templo del Señor. Pero recuerda, el templo tuyo es tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu familia. ¿Cuántas familias están viviendo un amor fingido en nuestras iglesias? ¿Cuántos matrimonios aparentamos vivir felices y ser ejemplos de amor matrimonial delante de los hermanos de nuestras congregaciones? Pero en realidad, en nuestros hogares es completamente diferente. Vivimos aparte, con gritos, cerrones de puerta. Vivimos un amor fingido y el Señor nos está enseñando que en nuestra casa amemos la verdad. Dios nos está recordando que el amor debe comenzar en nuestro hogar, no aparentarlo con la gente de la iglesia. Quita toda esa falsedad de tu vida, comienza a renovarte, comienza a buscarlo a Él, que Él comience a instruirte cada área de tu vida para que tú seas un ejemplo en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia. ¿Para qué? Para que vengan a buscar el reino de Él a través de tus acciones, a través de tu entrega. Hermanos, tenemos que quitar toda cosa de mentira y falsedad de nuestra vida. Información número 2. Nosotros tenemos que regresar a nuestro primer amor y regresar a trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos enfriado. Ha entrado el mundo a nuestra vida y no nos hemos quitado las cosas que a Dios no le agrada. Decimos que servimos a Dios. Decimos que Dios nos bendice grandemente. Decimos que Dios nos usa y que nos da todo lo que nosotros deseamos. Pero ¿qué clase de Dios sirves? Porque Dios es disciplina. Dios es amor. Pero el que ama disciplina, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17 nos informa, dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decir la segunda vez: Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Apacienta. Dios nos está hablando. Aquí hay una gran información, bien importante. El Señor Jesús no le preguntó a Pedro si amas a las ovejas, si amas a los corderos. Primeramente le preguntó si lo amaba a Él, porque así tenía que ser la vida ministerial. Así es la vida ministerial. Hay que amarlo a Él en toda su plenitud, con todas nuestras fuerzas, amarlo a Él. Debemos de amar primeramente al Señor de la obra, pero desgraciadamente, hermanos, muchos cristianos estamos amando la obra del Señor, estamos con tantas actividades que nos hemos apartado de los caminos de Él, porque hemos perdido el primer amor en nuestro corazón. Se ha apartado completamente el primer amor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros ya que nos creemos suficientes, que pensamos que traemos la unción 24 horas al día, cuando es mentira. Tus acciones hablan más que tus palabras. No te sometes a la voluntad de Dios. Entonces hay rebeldía dentro de nuestro corazón. En este tiempo el Señor Jesús quiere que cada uno de nosotros que le sirvamos en la obra de Él, que tengamos bien claro en nuestra vida que activismo ministerial no es lo mismo que lo espiritual. Es decir, que dicho de otra manera, estar llenos de actividades no es lo mismo que estar llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Tenemos que regresar a amar al Señor de la obra, trabajando en la obra con amor, con disponibilidad, con obediencia, con fe, con humildad. Pero nuestro ministerio no se convierte en un ídolo. Que haga lo que quiera hacer nuestro corazón, que se aparte de Dios y que quiera seguir la obra. Tus acciones hablan más que tus palabras, porque lo vas a reflejar en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, en la familia ministerial también, del ministerio.
No permitas otra vez que tantas actividades ministeriales te están apartando de Dios. ¿Por qué te apartas de Dios? ¿Por qué no te sometes a la autoridad de Cristo Jesús? Lucas capítulo 10, versículo 40 al 42, te tengo una información ahí, dice 46, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Amén. ¿Cuál es la parte que tienes tú? ¿Cuál es la parte que tengo yo? ¿Hemos abandonado a la oración? ¿Hemos abandonado el ayuno? ¿Hemos abandonado la palabra de Dios? ¿Qué ha entrado en nuestra vida? ¿El orgullo, la vanidad, la vanagloria? ¿Que nos hemos apartado del camino que Dios preparó para nuestra vida? ¿Nos hemos apartado de Él? La información número 3 nos dice, los inconversos tienen que aceptar y reconocer que un día todas las iglesias estarán cerradas como hoy lo estamos viendo. Pero va a ser muy tarde. No te enfríes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber días que van a venir, tiempos más bien dicho, que van a venir, que va a pasar, que las iglesias también van a estar cerradas. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, corriendo, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. Dios nos está advirtiendo algo. Tenemos que tener el discernimiento para saber qué es lo que Dios nos está advirtiendo, que vienen tiempos malos, hermanos. Tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo para poder tomar todo lo que el Dios nos está dando. Hoy las iglesias están cerradas, pero la palabra de Dios se sigue predicando, hermanos, por medio de las redes sociales, por medio de la radio y de la televisión. La palabra de Dios no se ha dejado de predicar. Estamos en casa, pero la palabra de Dios sigue fluyendo para llevar esperanza y salvación a la humanidad, a las personas que aún no han recibido la salvación y se les continúa predicando a la iglesia. La iglesia está cumpliendo su función, pero tenemos que saber que un día la iglesia será quitada de este mundo, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces la iglesia van a estar cerradas y ya no van a volverse a abrir, hermanos. No habrá predicaciones como hoy. Ya la palabra de Dios nos está advirtiendo. Ya la palabra de Dios está disponible todavía hoy, pero mañana. Es un tiempo, hermanos, es un llamado para todos aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador personal, para que lo busquen. Hoy, aunque los tiempos hoy las iglesias estén cerrados, pero el evangelio y la salvación siguen disponibles para todo aquel que cree, pero que llegará un momento en el que será muy tarde. Llegará un momento en la historia de este mundo en el cual las personas tendrán hambre y sed de la palabra de Dios, pero no la hallarán. ¿Sabe por qué, hermano? No habrá iglesias donde se predique la palabra. No habrá quien les hable del evangelio. ¿Por qué endureces tu corazón? Recuerda que Dios Padre convierte la crisis en posibilidades y las pruebas en enseñanzas y los problemas, hermanos, en bendiciones. Tenemos que recordar que tenemos un gran sacerdote que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Es tiempo de que busquemos el reino de Dios y su justicia. Tenemos, recuerda, un gran sacerdote, el Hijo de Dios. Hebreos 4:14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Nosotros tenemos ayuda de Dios que fue enviada para todos aquellos que están clamando ante el trono de la gracia. Muchos han estado buscando el rostro de Dios diligentemente para salir de casa, para seguir adelante también. Y muchos están para salir de cada problema
de lo que están viviendo en las naciones por el COVID-19. Nosotros tenemos gracia suficiente, aunque las pruebas, circunstancias están llegando a un nivel muy alto. Les voy a dar una poquita de información. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuando soy débil, entonces estoy fuerte. Amén. El apóstol Pablo estaba pasando por situaciones y pruebas difíciles en su cuerpo, donde no había solución alguna, y luego de orar y buscar a Dios, el Señor, él oró 1, sino 3 veces, Pablo. Y la tercera vez la respuesta llegó exactamente como él la esperaba. Y Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo estoy orando para que ustedes crean que hay gracia suficiente en estos momentos que estamos viviendo, en este tiempo que tenemos que renovarnos. Hay gracia suficiente porque el Padre nos ha llenado de su gracia. Él conoce la necesidad, Él conoce por lo que estamos pasando, Él conoce el temor, que estamos atemorizados, que tenemos miedo. Pero ¿sabes qué? Sus fuerzas del Padre nos va a enseñar a seguir adelante. El poder milagroso de Dios es suficiente para usted y para mí, y que nos capacite para que seamos vencedores a pesar de nuestra debilidad, de nuestro temor. Dios Padre nos habla para que comprendamos o que comencemos más bien a caminar en su gracia. Gracia sobre gracia. Dios nos está invitando a todos nosotros, a su pueblo, que vengamos confianza ante su trono de gracia, donde vamos a recibir de su misericordia la gracia y la ayuda para todo lo que nosotros necesitamos. La necesidad muchas veces hace que nos tomemos conciencia de nuestras debilidades y dependencia en Dios. Ponga atención, este tiempo de necesidad ha creado una invitación que vengamos confiadamente ante su trono de gracia del Padre Celestial. El trono del Padre es el lugar de donde viene nuestra ayuda. La mayoría de la gente está de pie en las filas para entrar a las tiendas. Están de pie en las filas de los desempleados. Están en las filas para tratar de entrar a la tienda a comprar comida. Están en las filas de asistencia social, pero hay un lugar, hermano, hermana, donde no hay fila, no hay espera, no hay necesidad de probar o explicar nuestra necesidad. Dios sabe que nosotros necesitamos la ayuda de Él. A través de su gracia y comprensión, nosotros quitamos todo miedo, quitamos toda vergüenza. En ese lugar solo ayuda y gozo y paz viene a nosotros. Es el trono de gracia del Padre Celestial que nos está esperando. Se está manifestando el poder de Él en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, en el poder de Dios. Descansa sobre nosotros el poder del Padre, de una manera que nos fortalece diariamente a través de su presencia divina. Ahí en Isaías, con esto voy a terminar, Isaías 63, 7 y 8 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, de la grandeza de sus beneficios hacia según sus misericordias, según la multitud de sus piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Amén. Jesucristo es nuestro Salvador. En todas nuestras angustias, en todo nuestro dolor, Él envió su poder. Él pagó con el Hijo nuestra libertad. Así que somos libres. No tenemos por qué estar afligidos, no tenemos por qué tener temor, sino tener la seguridad que Dios no nos ha desamparado y no nos ha dejado, que en el hueco de su mano estamos, que hay una bendición grande. Muévase de su lugar y quítete de esa tierra seca y árdida que no está produciendo absolutamente nada. Tiene que tomar la autoridad. Estamos en un mundo que tenemos que seguir adelante, aclamando las promesas y las bendiciones del Padre Celestial en nuestras vidas. No se aparte del camino del Padre Celestial, únase a Él y en unidad
debilidad, sabe que hay la fuerza. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana en este lugar. Invite a alguien, pase la palabra. Dios me los bendiga y nos vemos. Amén. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-mediof-mediolaredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.